Ni siquiera puedes permitirte una casa, Rachel. ¿Qué haces todo el día?, se rió mi hermano, levantando su copa de vino como si hubiera dicho algo inteligente. Mi hermana se echó el pelo brillante sobre el hombro y añadió con una sonrisa burlona: no todos pueden ser la reina del mundo empresarial. La risa recorrió la sala, incluso mi madre soltó una risita suave, aunque intentó disimularla detrás de su servilleta. Mi padre, siempre facilitador, chocó su copa con la de mis hermanas y dijo: algunas personas simplemente nacieron para tener éxito. Me senté al final de la mesa del comedor, sola en todos los sentidos de la palabra. La costosa lámpara de araña sobre nosotros parpadeaba ligeramente, proyectando una luz dorada sobre sus rostros engreídos. La conferencia familiar, una cena en la que mis padres insistían que tuviéramos cada pocos meses, siempre se sintió más como una actuación que como una reunión. Esta vez, yo era el remate designado. No sabían que mi alquiler estaba al día, que había pagado mis préstamos estudiantiles o que rechacé la ayuda porque nunca quise deberles nada. Todo lo que vieron fue que no estaba publicando vacaciones de lujo o vuelos en clase ejecutiva en Instagram, y eso fue suficiente para que me juzgaran como menos. En el pasado me habría defendido, tal vez habría lanzado una protesta silenciosa o una broma a medias para desviar la atención, pero no esta noche. Esta noche sonreí y me quedé en silencio porque esta noche algo cambió. No solo estaba herida, estaba harta. Harta de esperar la aprobación que nunca llegaría, harta de inclinarme para encajar en un retrato familiar que nunca tuvo espacio para mí. Mi silencio no era debilidad, era claridad, una especie de calma que no había sentido en años. Pensaron que habían ganado, que sus palabras me habían aplastado, pero todo lo que hicieron fue revelar lo pequeños que eran y lo poco que les debía. Mientras se servían más vino y se reían más fuerte, me recosté y observé como una tormenta silenciosa que se acumulaba detrás del cristal. No tenían ni idea de que la chica de la que se burlaban estaba a punto de recordarles quién era realmente y qué poseía realmente. Y todo comenzó con el silencio. No me volví silenciosa de la noche a la mañana. Mientras estaba sentada en esa mesa familiar, la risa se desvanecía en un ruido de fondo, los recuerdos se arremolinaban como fantasmas a mi alrededor. No eran fuertes, eran sutiles, persistentes, 100 pequeños cortes que nunca sanaron por completo. Tenía 10 años cuando entendí por primera vez que era la otra hija. Mi hermana Lily acababa de ganar algún concurso escolar, creo que de deletreo. Globos, pastel, un vestido nuevo. Llegué a casa con una pintura hecha a mano que se colgó en el refrigerador durante aproximadamente 2 horas, hasta que Lily trajo a casa su trofeo. Luego la quitaron silenciosamente sin volver a mencionarla. A los 13 obtuve sobresalientes por primera vez. Mi padre miró la boleta de calificaciones y murmuró: eso está bien, pero Lily ya lo hizo el año pasado. Asentí fingiendo que no esperaba un simple «estoy orgulloso de ti». A los 16 había dejado de traer cosas a casa. Proyectos de arte, concursos de escritura, horas de voluntariado, nada de eso importaba a menos que brillara como Lily. Ella era la dorada, la que presumían en las cenas y en las cartas de Navidad. Mientras tanto aprendí a ser callada, servicial, responsable, la agradable, lo que en realidad significaba la de la que no se preocupaban, la que podían olvidar hasta que había que hacer algo. Los sacrificios se convirtieron en algo natural. Dejé de hacer excursiones cuando el dinero escaseaba, no fui al baile de graduación para que Lily pudiera comprar el vestido de diseñador que quería. Acepté un trabajo en la universidad para cubrir los libros porque papá dijo que ya estaban ajustados con los gastos de las prácticas de Lily. En aquel entonces me tragaba cada injusticia como si fuera normal, como si fuera amor. Pero no era amor, era conveniencia. Y ahora, sentada en esta habitación llena de personas que todavía me veían como la hija invisible, lo sentí, no solo el dolor, sino el fuego. Solía anhelar su aprobación, ahora me di cuenta de que no la necesitaba. Nunca la necesité. Cada desaire, cada hombro frío, cada momento en que me hicieron sentir pequeña, no me rompió, me construyó, silenciosa y ferozmente. Me hicieron dura sin saberlo. Así que cuando se rieron de mí esta noche no me encogí, recordé y me senté más derecha. Pensaron que mi silencio significaba derrota, pero no era silencio, era poder. El poder de alguien que pasó toda su vida aprendiendo a resistir, que finalmente se dio cuenta de que ya no tiene que hacerlo. No era la segunda mejor hija, era la mujer que nunca vieron venir.
Salí de la reunión familiar antes del postre, sin salida dramática, sin tirar copas de vino, solo un silencioso empujón de mi silla, un educado gracias por la cena, y el sonido de mis tacones en el suelo de mármol mientras me alejaba de las personas que nunca me vieron realmente. Afuera, la noche era aguda y fría. Me detuve en los escalones de la entrada, mirando hacia la casa que alguna vez había sido mi hogar, pero que ahora solo se sentía como un monumento a todo lo que nunca se me permitió ser. Mi corazón latía con fuerza, no por tristeza, sino por algo más, algo que aún no podía nombrar. Subí a mi auto y me senté en silencio por un rato, mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi rímel se había corrido un poco debajo de mis ojos, mi rostro se veía cansado pero concentrado. No estaba llorando, no esta noche. Eso me sorprendió. La humillación tiene una extraña forma de aclarar las cosas. La risa todavía resonaba en mis oídos, pero también lo hacía algo más, el sonido de mi propio silencio. No había sido una rendición, había sido una decisión. Durante años me había doblado por la mitad para ganar migajas de reconocimiento. Había sacrificado tiempo, comodidad, incluso autoestima, tratando de demostrar que valía la pena estar orgullosa. Pero esa noche todo se rompió, no con ira, no con rabia, sino con propósito. Fui a casa, me quité los zapatos, me preparé una taza de té y abrí mi computadora portátil. En la pantalla estaban los archivos que había estado creando silenciosamente durante años, planes de negocios, clientes potenciales de propiedades, contratos de alquiler, trabajos secundarios, inversiones, plataformas de aprendizaje que había tomado a medianoche mientras trabajaba de 9 a 5, mientras Lily hacía alarde de marcas de lujo y lanzamientos de empresas que le entregaban las conexiones de nuestros padres. Yo había estado construyendo silenciosa y perfectamente, pero con agallas, y ellos no tenían ni idea. Revisé el plan que había archivado meses antes porque estaba demasiado asustada, demasiado enredada en el ¿qué pensarán si soy un fracaso? Esa noche lo abrí con nuevos ojos, algo dentro de mí hizo clic. El rechazo no era un callejón sin salida, era un comienzo. Cada insulto que habían lanzado, cada cumplido ambiguo, cada vez que me llamaban responsable como si fuera una maldición, todo se convirtió en combustible. Ya no iba a intentar impresionarlos. Iba a superarlos. Y no necesitaría aplausos cuando lo hiciera. Esa noche algo cambió en mí. La chica que solía anhelar su aprobación se había ido. En su lugar, se encontraba alguien más aguda, más audaz y ya no tenía miedo. No necesitaba que me vieran. Necesitaba verme a mí misma. Y finalmente lo hice. Nunca preguntaron cómo estaba, no de verdad. En los cumpleaños preguntaban si todavía estaba trabajando en ese pequeño trabajo y yo asentía. Nadie preguntó qué se necesitaba realmente para pagar mi alquiler, mantener mi refrigerador abastecido y cubrir mis préstamos estudiantiles. Nadie preguntó qué tan cansada estaba o cuánto tiempo me quedaba despierta estudiando después de trabajar un turno doble. Simplemente asumieron que estaba bien. Siempre fui la independiente. Traducción: no vale la pena preocuparse. Lo que no sabían era que detrás de los asentimientos silenciosos y las sonrisas falsas, estaba construyendo algo. A los 23 años, hacía malabares con 2 trabajos. Durante el día, era asistente de administrador de propiedades, respondiendo llamadas, solucionando problemas de inquilinos, aprendiendo el lado práctico de los bienes raíces desde cero. Por la noche servía mesas. Caminaba a casa con los pies doloridos y la ropa apestosa, pero una noche con más propinas podía significar comida para la semana o, lo que es más importante, otros $100 en mi fondo de algún día. No sabían del cuaderno que guardaba debajo de mi colchón, lleno de ideas garabateadas, estadísticas de mercado y sueños que me asustaban, o de los cursos gratuitos de YouTube que veía a las 2 de la madrugada, con los ojos medio cerrados, aprendiendo a analizar los valores de las propiedades y los rendimientos del alquiler. No sabían que a los 25 compré mi primer pequeño dúplex. No era glamoroso, la pintura se estaba descascarando, el cableado estaba obsoleto y los vecinos desconfiaban, pero era mío. Había ahorrado $12,000 durante 3 años, encontré un vendedor desesperado y negocié como si mi vida dependiera de ello porque así era. Viví en una unidad, alquilé la otra. Cada dólar extra se reinvirtió. Arreglé paredes, restauré gabinetes, pinté techos a mano. Nadie en mi familia lo sabía. Nunca se lo dije.
Solo se habrían reído o habrían encontrado una manera de desestimarlo. Luego, 18 meses después, vendí esa propiedad por casi el doble de lo que había pagado. Ese fue el momento en que comenzó. A partir de ahí compré otra, luego una tercera. Viví por debajo de mis posibilidades, invertí cada centavo extra y seguí aprendiendo. A los 28 años, era propietaria de 6 propiedades, algunas pequeñas, algunas con problemas, pero eran mías. Las administraba yo misma, firmaba los contratos de arrendamiento, llamaba a los plomeros, lidiaba con las emergencias de medianoche. Cada vez que llamaban a Lily un genio de los negocios, yo estaba manejando desalojos y redactando contratos, y nunca lo mencioné en las cenas familiares. No porque me avergonzara, sino porque me di cuenta de que nunca les había importado lo suficiente como para preguntar. No me veían, no de verdad. Podría haberles dicho que era dueña de 10 edificios y todavía me preguntarían cómo iba la nueva campaña de redes sociales de Lily. Así que dejé de necesitar que se dieran cuenta. Construí en silencio. Crecí en silencio. Y un día, el imperio que ignoraron se convertiría en el terreno sobre el que se paraban. No tenían ni idea, pero lo tendrían. Sonreí en la mesa de conferencias, pero detrás de mi sonrisa vivían 1000 batallas silenciosas. Mientras se reían y juzgaban mi vida, seguía pensando, nunca me han hecho una sola pregunta real, ni una sola vez. Ni cuando no fui al baile de graduación porque no podíamos pagar el vestido, ni cuando trabajé turnos dobles mientras seguía ayudando en casa, ni siquiera cuando desaparecí de las cenas familiares durante meses. Nunca preguntaron, nunca llamaron. Y cuando aparecía, solo preguntaban, ¿todavía soltera? O ¿todavía alquilando? Siempre seguido de una sonrisa burlona. Asumían lo peor y luego hacían un chiste. Nunca preguntaron si estaba feliz, asustada o sobreviviendo. No notaron el peso que perdí por el estrés o la frecuencia con la que revisaba mi teléfono durante esas cenas familiares, no porque estuviera distraída, sino porque estaba coordinando con contratistas, cerrando tratos y apagando incendios. Nunca vieron a la mujer detrás del silencio. Así que los dejé hablar. Dejé que mi hermana hiciera alarde de su nuevo Range Rover y sus seguidores de Instagram. Dejé que mi mamá se jactara del imperio de relaciones públicas de Lily, y de cómo básicamente salvó todo el edificio. Ni siquiera me inmuté cuando mi padre dijo, gracias a Dios que no le dejamos este lugar a Rachel, apenas puede mantener una cuenta de ahorros. No tenían ni idea de que el edificio que les encantaba mencionar, el que Lily usaba para tomarse selfies y presumir de asociaciones de renovación, era mío. Había sido mío durante 8 meses. Lo compré a través de una LLC silenciosa, mi nombre no gritaba desde ningún letrero, pero susurraba donde más importaba, en el título de propiedad. Y no solo ese edificio, otros 3 en el mismo código postal llevaban mi firma, silenciosa y constantemente. Construí el terreno sobre el que se paraban, literalmente. Les encantaba la vista del ático. Yo pagué por el mantenimiento de ese ascensor. La lámpara de araña del vestíbulo que adoraban. Yo firmé la factura. La renovación del contrato de arrendamiento que presumieron de negociar pasó por mi administrador de propiedades. La ironía era poética. Estaban tan ansiosos por desestimarme, pero vivían en la comodidad que yo había creado. Y no se lo dije. Todavía no. No buscaba aplausos. No quería su validación. Quería paz. Y ser dueña de ese edificio me dio más paz que sus cumplidos jamás podrían. Lo que vieron fue una mujer soltera y silenciosa con ropa de segunda mano. Lo que no vieron fue el título de propiedad doblado cuidadosamente en mi bolso. Lo que nunca preguntaron fue el viaje que hice para convertirme en la mujer sentada frente a ellos, imperturbable, indiferente y en control. No necesitaba gritar ni discutir. Ya había ganado, no con palabras, sino con hechos. Y pronto descubrirían cuánto subestimaron a la mujer que pensaban que apenas se las arreglaba. Era una cena de domingo, una de esas reuniones familiares obligatorias donde la tensión flotaba en el aire como humo. La mesa estaba llena, pollo asado, risas y pequeñas indirectas disfrazadas de bromas. Yo estaba sentada al final como siempre, comiendo en silencio, asintiendo cuando me hablaban, sonriendo lo suficiente para pasar desapercibida. Lily estaba en su centro de atención habitual. Acababa de llegar de Dubái, en clase ejecutiva, por supuesto. Se aseguró de mencionarlo 3 veces.
Mamá se rió un poco demasiado fuerte. Papá le preguntó sobre el gran negocio en el que estaba trabajando, aunque no me había dirigido la palabra en toda la noche. Luego vino el golpe. Lily levantó su copa de vino y sonrió con suficiencia. Por el éxito. Algunos de nosotros simplemente tenemos el toque mágico. Otros, bueno, todavía alquilan y cuentan centavos, supongo. Sus ojos se dirigieron a mí, llenos de veneno almibarado. Estalló la risa, incluso papá se rió entre dientes. No me inmuté. No me defendí. Simplemente dejé el tenedor, me limpié la boca con la servilleta de tela y miré directamente a Lily. Luego hablé con calma, mesuradamente y casi aburrida. Realmente deberías ser más amable con tu casera. La mesa se quedó en silencio, confundida. Incliné la cabeza y añadí, soy dueña del edificio en el que vives. Fue como si alguien hubiera cortado la energía de toda la habitación. Nadie habló, los tenedores se quedaron suspendidos en el aire, los ojos se abrieron con incredulidad lenta y sincronizada. Incluso Lily se congeló con su copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Tú qué? Dijo papá finalmente, parpadeando. Lo repetí más despacio esta vez. Soy dueña del edificio, el que tiene la fachada curva de vidrio. Firmaste un contrato de arrendamiento con mi empresa de administración de propiedades. Mi nombre no está, una decisión legal inteligente, pero es mío. Silencio. No era un silencio enojado. No era un silencio incómodo. Era un silencio de cambio de poder. Por primera vez vi desaparecer la sonrisa burlona de mi madre. La postura perfecta de Lily flaqueó. Papá, el que siempre me miraba como si fuera invisible, me miró directamente, realmente me miró. Y lo vi en sus ojos, la comprensión, el impacto, el arrepentimiento. No me regodeé. No levanté la voz ni puse los ojos en blanco. Simplemente me recosté en mi silla, tranquila, serena y quieta. Lo he tenido durante casi un año, añadí. El ascensor que usas, yo pago su mantenimiento. El gimnasio del que presumes en Instagram, yo aprobé el presupuesto de renovación. El descuento en el alquiler que negociaste con tanto orgullo, sonreí, yo lo firmé. De nada. Seguía sin hablar nadie. Y fue en ese momento, ese silencio perfecto, que entendí el poder del éxito silencioso. No necesitaba que aplaudieran ni se disculparan. Ya había ganado. Me levanté, cogí mi bolso y dije, la cena estuvo encantadora. Disfruten del edificio. Luego salí, no enojada, no amargada, sino victoriosa. Se habían reído de mí durante años, pero ahora vivían bajo mi techo. El teléfono no dejó de sonar al día siguiente. Después de esa cena, después de haber dicho esas palabras que habían dejado atónita a la sala, sabía que las llamadas llegarían, pero esta vez no iba a responderlas con lágrimas ni enojo. No iba a dar explicaciones, ni siquiera a darles la oportunidad de disculparse. Estaba harta. Harta de luchar por su amor, harta de rogar por su aprobación. Esto ya no se trataba de ellos, se trataba de mí. Y no les debía nada. Primero fue mamá. Su mensaje era suave, cubierto de culpa. Rachel, por favor, tenemos que hablar. No sabíamos que te sentías así. Siempre has sido tan callada sobre tus sentimientos. Lo siento. Por favor, hablemos. Lo leí y sentí esa familiar punzada de dolor, pero no sentí la necesidad de responder. No necesitaba que se disculpara. No necesitaba escuchar su arrepentimiento. Había pasado toda mi vida persiguiendo un amor que siempre parecía condicional, siempre dependiente de lo que podía darles. Ya no. Miré el teléfono sintiendo el peso de sus palabras presionándome, pero el silencio que siguió se sintió diferente ahora, más fuerte, más seguro. Mi corazón ya no rogaba por su aprobación, simplemente latía con el conocimiento de que ya no tenía que responderles. Presioné ignorar. Luego vino papá. Su mensaje era directo con un trasfondo de frustración. Te extrañamos, Rachel. Hemos pasado por demasiado para esto. No podemos arreglar esto. Por favor, no nos excluyas. El mensaje dolió, pero solo por un momento. Él todavía no lo entendía. Todavía me veía como alguien a quien podía arreglar, alguien a quien podía controlar con sus palabras.
No le respondí. No les debía nada. Ya les había dado más que suficiente. Había sido la hija que nunca pedía nada a cambio, la que haría cualquier cosa para mantener la paz, incluso si eso significaba perder partes de mí misma. Pero eso terminó ahora. Lily llamó a continuación. Su voz se quebró de emoción. Raj, mamá y papá están realmente molestos. Nos estás alejando a todos. Por favor, solo vuelve a casa. Hablemos de esto. No necesitas hacer esto sola. Tampoco le respondí. No necesitaba hacer nada con ellos. Estaba bien. Estaba más que bien. La paz que había estado anhelando, la que me había eludido durante tanto tiempo, finalmente se había asentado. No estaba enojada. No buscaba venganza. Estaba harta. Había trabajado demasiado duro para llegar a este punto como para dejar que me arrastraran de vuelta a su caos. Ahora estaba en silencio. El teléfono seguía sonando. No tenían ni idea de que ya había tomado mi decisión, de que la distancia que estaba poniendo entre nosotros no era un castigo, era mi forma de protegerme. Mi paz era mía, no para que la tomaran. Los mensajes siguieron llegando uno tras otro, pero no los leí. No necesitaba hacerlo. No les debía mi tiempo ni mi energía. Era fuerte. Estaba orgullosa. Y estaba tranquila. Mi silencio era mi poder ahora. No era para lastimarlos, era para finalmente tomar el control de mi propia vida, mis propios límites. No tenía remordimientos ni disculpas, solo paz. Había pasado un año desde esa cena, la cena en la que dejé caer la bomba que los sacudió a todos, la cena en la que finalmente tomé una posición. No había mirado hacia atrás desde entonces. Todo había cambiado y sin embargo, de alguna manera, no lo había hecho. Ya no era la hija callada y arrepentida que siempre sentía el peso de las expectativas de todos. Era yo, solo Rachel. Y eso era suficiente. No necesitaba sus aplausos. De hecho, ni siquiera había pensado en sus reacciones durante meses. Mi vida había evolucionado tanto que su aprobación ya no era la medida con la que me definía. El éxito no sabía a venganza. No sabía a te lo dije. Sabía a libertad, como la satisfacción de construir algo para mí misma. Había construido mi propio imperio, lenta y silenciosamente sin que nadie me animara. No necesitaba que nadie me dijera que lo estaba haciendo bien. Lo sabía. Las inversiones que había hecho, esos pequeños movimientos estratégicos en bienes raíces que una vez guardé para mí misma, habían valido la pena. Los edificios que poseo ahora no eran solo activos, eran la base de mi independencia. Eran la prueba de lo que era capaz de hacer cuando finalmente dejé de esperar permiso para vivir la vida en mis propios términos. El crecimiento silencioso y modesto de mi riqueza ni siquiera se registró en mi familia. No podían verlo porque ya no los estaba persiguiendo. Estaba persiguiendo algo mucho más grande, la autoestima. Y con cada cheque que llegaba, con cada trato que cerraba, me sentía más conectada con la mujer en la que me había convertido. Me mudé a un apartamento nuevo, uno que era mío, decorado exactamente como yo quería. Era pequeño pero lleno de luz. Podía respirar aquí, realmente respirar. No más fingir ser alguien que no era, no más reprimir mis necesidades solo para mantener la paz. Se sentía bien simplemente ser. Una tarde, mientras estaba sentada en mi sala de estar tomando café, mi teléfono sonó con una notificación. Una propiedad que había estado observando se había vendido. Otra de mis inversiones se había convertido en un éxito. Pero el verdadero éxito no estaba en el dinero, estaba en la sensación de ser dueña de mis propias decisiones, de ser dueña de mi vida. Y luego llegó un mensaje. Era de Lily, el primer mensaje que había recibido de ella en meses. Raj, me enteré de la última venta. Mamá y papá estaban hablando. Finalmente admiten que estaban equivocados. Lo siento. Debería haber estado ahí para ti. No espero nada, pero ¿podemos intentar hablar pronto? Hice una pausa por un momento. Ese dolor familiar tiró de mi pecho, pero no me abrumó como solía hacerlo. Era un reconocimiento de que había sanado. Ya no estaba enojada con ellos, pero tampoco estaba desesperada por su aprobación.
No respondí, no porque fuera fría o implacable, sino porque ya había ganado. Había construido una vida que era mía, y eso era todo lo que necesitaba. La justicia poética, el momento en que se dieron cuenta de que me había fortalecido sin ellos, fue solo una ventaja. Tenía todo lo que quería, no porque estuviera buscando venganza o tratando de demostrar algo, sino porque finalmente había encontrado mi propio valor. Y eso era todo.